Muy buenos días, queridos alumnos. En esta oportunidad vamos a hablar de la poesía en Edad de Oro. La Edad de Oro también es conocida como el Siglo de Oro español. Corresponde a un periodo histórico en el que florecieron el arte y las letras castellanas. Y este florecimiento coincide con el auge político y militar que alcanzó España en aquellos años. El Siglo de Oro español se inicia con la proclamación de Carlos V como rey de España en el año de 1517. Abarca unos 150 años. Se llama Siglo de Oro porque reúne a una abundancia de autores de gran calidad y obras brillantes. Las artes en ese entonces comienzan a florecer. Es un periodo donde España se encuentra en un auge tanto artístico como político como militar. Dentro de este siglo de oro se distinguen dos movimientos culturales que son el Renacimiento, que se da en el siglo XVI, y el Barroco, que se produce o se da en el siglo XVII. El Renacimiento español se caracteriza por recibir influencias externas. Dentro de esas influencias externas podemos destacar a la cultura greco-latina. Los escritores del Renacimiento toman como molde los cánones propios de la literatura, o, bueno, literatura en el campo de las letras, de la arquitectura, bueno, toman como molde los, a, los, a, los, a la cultura griega y a la cultura latina, los cuales tenían como eje principal al hombre. En el Renacimiento español también influyen los escritores italianos como Francisco Petrarca y Horacio. Se descubre la belleza del cuerpo humano y se exaltan las sensaciones que llevan al placer. El Renacimiento español toma al amor como algo muy idealizado y también los tópicos romanos o italianos que sobresalen son el locus amenus, que se refiere al paisaje armónico, el beatus villae, que se refiere a la vida apacible del pastor, y el carpe diem, que nos invita a vivir el día y gozar el momento. En la poesía, en cuanto al Renacimiento español, destacan las siguientes escuelas. Destaca la escuela italiana, que está representada por Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, este poeta español, destaca con sus églogas, dentro de ellas la égloga primera llamada también égloga de Salice Nemoroso. La escuela italiana, representada por la figura de Garcilaso de la Vega, da origen a su vez a la escuela salmantina y a la escuela sevillana. La escuela salmantina, cuyo representante es Fray Luis de León, da como origen posteriormente a la escuela conceptista, cuyo representante es Francisco de Quevedo. Ahora, en cuanto a la escuela sevillana, representada por Fernando de Herrera, acá tenemos a una de sus obras, Canción por la Victoria de Lepanto, da origen a su vez a la escuela culterana, cuyo máximo representante es Luis de Góngora y Argote con su obra Soledades. En esta oportunidad vamos a profundizar un poco más acerca de Garcilaso de la Vega, que es representante de la escuela italiana, y de Fray Luis de León, representante de la escuela salmantina. Garcilaso de la Vega, llamado también el Petrarca español, nació en Toledo en el año de 1501. Él fue miembro de la corte de Carlos V. Garcilaso se casó con Elena Zúñiga, pero su gran amor fue Isabel Freire, a la cual inmortalizó o a la cual le dedicó muchas de sus obras. Garcilaso fue un hombre de armas y también de letras. En 1536 se une a las tropas de Carlos V, las cuales luchaban contra los franceses, y justamente mueren tomando el castillo de Muy en Francia en ese mismo año. Sus restos fueron llevados a Italia, pero posteriormente fueron repatriados a España. Dentro de sus obras destacan 3 églogas, 2 elegías, una epístola, 5 canciones y 38 sonetos. Garcilaso es considerado como el primer poeta amoroso español. Su obra se distingue por su suave musicalidad. Él dominó las nuevas formas, las nuevas estrofas métricas italianas, como son el soneto. El soneto, que está formado por 2 cuartetos y 2 tercetos, con predominio de versos de 11 sílabas. También destaca la octava real u octava rima, que está compuesta por 8 versos en decasílabos encadenados. Destaca también el terceto,
que es una estrofa de 3 versos muy utilizada por Dante Alighieri en la Divina Comedia. También destaca la lira que Garcilaso tomó del poeta italiano Bernardo Tasso y la empleó en la canción 5 y consta de 5 versos. La métrica de la lira es de 7, 11, 7, 7 y 11 versos. Garcilaso de la Vega también utiliza los tópicos italianos o romanos como el locus amenus, que se refiere a la armonía del paisaje, al beatus fille, que alude a la vida pasible del pastor, al carpe diem, que ese tópico se refiere a vivir el día y gozar del momento. El paisaje de Toledo y las orillas de Tajo constituyen el fondo de las descripciones bucólicas de Garcilaso de la Vega. Veamos que sobresale dentro de todas sus obras las églogas, sobre todo la égloga primera, llamada también égloga de Salicio y Nemoroso, la cual está dedicada al virrey de Nápoles. Aquí el autor descarga la pasión amorosa que sintió por Isabel Freire. Su égloga primera pertenece al género lírico, a la especie égloga. Está estructurada por 30 estrofas de 14 versos, 10 de los cuales son versos en decasílabos y 4 octasílabos con rima perfecta o consonante. El tema central que se transmite en su égloga primera es el siguiente. Se presenta la lamentación de dos pastores, Salicio y Nemoroso. Vemos que Salicio sufre de amor por Galatea, mujer que simboliza la esquivez, que siente el desprecio hacia Salicio. Después también nos muestra la lamentación de Nemoroso, que llora por la muerte de Elisa. Leamos un fragmento de esta égloga. Salicio dice así: oh, más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve, Galatea. Estoy muriendo y aún la vida temo, témola con razón, pues tú me dejas. ¿Qué no hay sin ti el vivir para que sea? Vergüenza que me vea ninguno en tal estado, de ti desamparado. De mí mismo yo me corro agora, de un alma te desdeña ser señora, donde siempre moraste, no pudiendo de ella salir una hora. Salid sin duelo, lágrimas corriendo. Como podemos visualizar en estos versos, Salicio expresa cómo es que su amada Galatea no siente nada a sus quejas, cómo es que sus sentimientos son como mármol frente a las quejas de Salicio. Ahora veamos un fragmento correspondiente a Nemoroso. ¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, cuando en aqueste valle al fresco viento andábamos cogiendo tiernas flores, que había de ver con largo apartamiento venir el triste y solitario día que diese amargo fin a mis amores? El cielo en mis dolores cargó la mano tanto que a serpinteno llanto y a triste soledad me ha condenado, y lo que siento más es verme atado a la pesada vida y enojosa solo, desamparado, ciego, sin lumbre, en cárcel tenebrosa. Aquí Nemoroso nos muestra sus sentimientos de amor y afecto frente a Elisa, a la cual extraña, la cual ha muerto. Las otras églogas de Garcilaso se titularon Albaño y Camila y Tirreno y Alcina. Muy bien, ahora vamos a hablar de Fray Luis de León, representante de la escuela salmantina. Fray Luis de León nació en Belmonte, España, en el año de 1527. Perteneció a la orden religiosa de los agustinos. Estudió en la Universidad de Salamanca y tiempo después fue su catedrático. Fray Luis dedicó su vida a la traducción e interpretación de la Biblia. Sin embargo, en el año de 1572 fue acusado ante la Santa Inquisición y encarcelado por un tiempo por defender la superioridad del texto hebreo de la Escritura sobre la versión latina. También se le acusaba de traducir el Cantar de los Cantares al castellano. Después de un periodo de 5 años y no encontrándole pruebas para este crimen, es absuelto y él regresa a la Universidad de Salamanca, donde seguirá enseñando hasta su muerte en el año de 1591. A su regreso a la Universidad de Salamanca, él inicia su clase con la famosa frase, como decíamos ayer. Vemos que en su obra Oda a la vida retirada, él parece evocar el Beatus Ille horaciano, o sea que dice bendito aquel,
Justamente por ello es que se le conoce como el Horacio español. ¿Cuáles son las características de su obra? Bueno, primero veremos que él escribió obras en prosa y en verso. Algunas de sus obras en prosa fueron La Perfecta Casada, La Exposición del Libro de Job y Los Nombres de Cristo. Dentro de sus obras en verso destacan Oda a la Vida Retirada, Noche Serena y Atalinas. ¿Por qué es importante la obra de Fray Luis de León? Porque él tradujo en textos clásicos, escribió tanto en prosa como en verso, nos transmite en su poesía la perfección, el deseo de eternidad, de la paz, de la unión con Dios. Asimismo, plantea el acercamiento a Dios y nos dice que sí puede lograrse. ¿Cómo puede lograrse? Apreciando la bóveda celestial, contemplando la naturaleza que representa los ideales de armonía y belleza, a través de la apreciación de la espiritualidad de la música que purifica el alma. Todo esto que nos plantea nos acerca a Dios. Ahora, también su obra se caracteriza por sus ideales estéticos que se basan en la claridad, en la armonía y la dulzura, es decir, que sus obras son de un lenguaje sencillo. Él utilizó la lira por su agradable sensación de suavidad, fluidez y elegancia. Vamos a analizar su oda más conocida, que es A la Vida Retirada, la cual pertenece al género lírico. La especie, como he mencionado, es una oda. La estrofa que utiliza son liras. Está estructurado por 17 liras con versos en decasílabos y heptasílabos. El estilo que transmite es que quiere dar una enseñanza moral. El tema central de esta oda eh, está referida a la vida apacible del pastor frente al ruido y a la intranquilidad de esta vida civilizada. El tópico romano a la cual hace referencia es el Beatus Ille, el cual va a desarrollar en esta oda. El poeta aquí se plantea su deseo de vivir en el campo como pastor, apartándose del mundanal ruido de la urbe que daña la paz espiritual del ser humano. El poeta anhela la paz, la alegría y la pureza del campo. Aquí tenemos un pequeño fragmento. Obra lírica Oda a la Vida Retirada. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbie el pecho, que los soberbios grandes el estado, ni el dorado techo se admira, fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. Muy bien, esto sería todo por hoy. Ya nos vemos hasta la próxima clase.